I believe that there is a good and bad side to every human being. Of course. And so, you know, The Exorcist is about that. But if you want, I'll tell you how I got to do that. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión analizaremos la que está considerada por muchos como la película más aterradora de la historia. Además, haremos una comparación con su secuela espiritual. El Exorcista y The Devil and the Father Amorth congenian y difieren en varios puntos que lo mismo incluyen a la narrativa que a la técnica. Y más importante aún, ambos filmes están dirigidos por el mismo capitán, William Friedkin. Antes de comenzar, nos gusta invitarlos a apoyarnos en Patreon y seguirnos en Instagram TV para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Atención, este video contiene spoilers. Sin más preámbulos, comencemos. 1973. 24 cines con filas enormes que le daban la vuelta a la manzana. Algunos debían esperar 3 o 4 horas para acceder a una de las funciones. En un evento sin comparación, El Exorcista congregó a la masa provocando lágrimas de angustia, terror, gritos y uno que otro desmayo. Fuera de los grandes teatros, la policía patrullaba para evitar que todo se saliera de control. El récord de taquilla se elevó a la estratosfera, con la que sería la primer cinta del género en ser nominada a Mejor Película por la Academia. Si bien no ganó el premio, sí obtendría el reconocimiento a Mejor Guión Adaptado, escrito por el autor original de la novela homónima. Gracias al duradero registro en celuloide, podemos apreciar las reacciones del público. Propios y extraños se rindieron ante el impetuoso poder de la sugestión, que jugaría un papel crucial dentro y fuera de la pantalla. My experience with this movie has been incredible, especially with people fainting, and people get quite unusual reactions, and we have a lot of people throwing up. But the thing that really surprises me is people faint. I mean, I've never in my life known a movie where people would faint. I mean, it's hard to make people faint. She turned her head around. Oh my God. It's probably the grossest thing I've ever seen. Oh, it's weird. She turned her head around. So why don't you just step out so I can get She turned her head around. La dicotomía entre ciencia y religión sería el punto de partida de un escritor, William Peter Blatty. Para comprender el notable realismo que logró el novelista en su obra, habría que señalar algunos de los puntos que lo llevaron a escribir el libro por el que es conocido. Durante su estancia en Georgetown, en una clase de teología sobre el Nuevo Testamento, el joven Blatty escuchó acerca de un caso de posesión y exorcismo llevado a cabo por un sacerdote jesuita. Escenario y protagonista emergieron de dicha cátedra, pero el dramaturgo carecía de los pormenores. Estos llegaron cuando investigó sobre un exorcismo ocurrido en 1949 en Maryland. El ritual fue conducido por William Bowden, jesuita, que puso a disposición del autor una serie de notas en las que detalló los síntomas de la posesión. Ese catálogo de manifestaciones sirvió a William para ensamblar su trama. Tras varios intentos, el escritor cayó en la cuenta de que era incapaz de dotar a su protagonista de un dilema que le hiciera cuestionar su propia fe. Entonces vino la tragedia. La madre de Blatty, convaleciente desde antes de que éste comenzara el primer tratamiento del exorcista, murió. Fue ahí cuando el autor se encontró con su personaje. Las visitas al hospital se abrieron paso dentro del texto. La realidad se mezclaba con la ficción, tal como lo veremos más adelante, y los dolores de Blatty se hicieron los de Damien Karras. En palabras del autor, la muerte de mi madre me sumergió en un proceso muy doloroso, casi una neurosis. Conoció la pena que sentía Karras, y fue en el sacerdote psiquiatra en quien encontró el vehículo para establecer su dicotomía y, de paso, el hilo conductor de su drama. El deceso sería suficiente para ahondar en los abismos del cura. No había más prueba de fe que un diálogo que el autor incluiría en el libro y en la película, en donde el demonio sugiere que la madre de nuestro atormentado protagonista se encuentra en el infierno purgando sus condenas. Si bien podría parecer una visión pesimista, para el escritor se trataba de algo mucho mejor, la evidencia de la vida después de la muerte, o para decirlo con otras palabras, la trascendencia. Faltaba un contrapunto en su historia, y el también guionista lo encontró en una actriz atea cuya hija atraería a Pazuzu a través de una ouija. La ironía de una familia no creyente que padece de una posesión le sedujo poderosamente. Sumergir a Chris MacNeil en una vorágine de incertidumbre fue una herramienta brillante para establecer un puente con el escéptico Damien, y de paso con el espectador. La fase de convencimiento del ateo al religioso que duda fue vital porque le sirvió para establecer el camino que la familia tuvo que atravesar de la rigidez de la ciencia a la fe inquebrantable del creyente.
La mesa para propiciar la curva dramática del héroe incierto estaba puesta, pero Blatty necesitaba un director para trasladar la historia al celuloide, y lo encontró en un joven cuya carrera se estaba construyendo principalmente en la televisión. William Friedkin había dirigido algunos documentales, e incluso estuvo bajo las órdenes de Alfred Hitchcock en su show The Alfred Hitchcock Hour, para el que realizó el episodio Off Season. Director y escritor se conocieron durante un encuentro que tuvo Friedkin con Blake Edwards, otro cineasta. Edwards había contratado al joven realizador para dirigir una película. Este rechazó la oferta porque argumentaba que el guión era terrible. La discusión ocurrió al interior de una habitación repleta de personas que iban a participar en el filme. Entre ellas, Blatty, quien, entre otras cosas, era el escritor del terrible guión. Al finalizar la fatídica reunión, Blatty se encontró con Friedkin y le agradeció su crítica sincera al texto. Esa conversación rendiría frutos algunos años más adelante. Como dueño de los derechos de su obra, Blatty podía elegir al director. Entre las propuestas para dirigir El Exorcista estaban Stanley Kubrick, Arthur Penn y Mike Nichols, quienes por diferentes razones rechazaron el proyecto. Blatty había abogado desde el principio por Friedkin, quien obtuvo el puesto tras estrenar The French Connection, cinta por la que obtendría el Oscar a Mejor Director. El pasado como documentalista del director traería frutos y discusiones al set. Mientras que Blatty abogaba por un estilo ligeramente más exagerado, Friedkin buscaba abordar la historia desde un enfoque realista. En sus propias palabras, lo que buscaba era narrar una historia dura, sin elementos innecesarios. Para lograrlo, se sumergió en el mundo de las posesiones y los exorcismos, y pasó de ser un escéptico a un creyente. Al menos confiaba ciegamente en el caso original que había inspirado la novela, aunque, como lo expresó en la película, también fue contagiado por la duda que emanaba de confrontar a la postura religiosa con la científica. El realismo fue su estandarte en la forma y el fondo. No iba a recurrir a efectos durante la postproducción, por lo que eligió diseñar los sets, el maquillaje, el trazo y los movimientos de la cámara de tal forma que pudiera capturarlo todo en tiempo real, sin otro artificio que no fuera el maquillaje del infalible Dick Smith o las actuaciones de sus intérpretes, quienes pasaron por fríos y lesiones permanentes como la que sufrió Ellen Burstyn al caer al suelo durante una de las secuencias más impresionantes de la cinta. El grito desgarrador es ejemplo de lo que estaba dispuesto a lograr Friedkin para capturar la angustia del personaje. Su meta no era necesariamente hacer un filme de terror. En una entrevista para Hollywood Reporter, comentó: "Siempre he pensado que es un filme que retrata el misterio de la fe. No fue planeada como una película de terror, aunque tal vez deba aceptar que lo es". Al igual que Blatty, centró su dilema en Carras y descubrió en el noble actor Jason Miller a la figura taciturna, cabizbaja y depresiva que necesitaba. Con poca experiencia frente a la cámara, representó a Damien, tal y como lo había diseñado el escritor en el original. El contrapunto ideal de su melancólica figura fue otro sacerdote, Lancaster Marin, interpretado por el sueco Max von Sydow, quien representaba la certeza de quien ya se ha enfrentado antes a un demonio. Y es a partir de ahí que empiezan los paralelismos con la última obra de Friedkin. Si bien El Exorcista tuvo sus secuelas, ninguna se equipara con la original. El caso del último documental del director es muy representativo porque tiene en común no solo al cineasta, sino también sus inquietudes. Gabriel Amworth es un sacerdote experto en exorcismos, tal como ocurre con Marin. Este abre la secuencia inicial e inmediatamente después Friedkin entra a la ecuación en un ejercicio que recuerda la obra de Herzog. El cineasta nos sitúa tal cual lo hiciera 40 años antes en el lugar de los acontecimientos. Georgetown se ve suplantado por un pueblo italiano, y Regan es sustituida por Cristina, una joven que está a punto de pasar por su 9º exorcismo. La forma se modifica por órdenes del Vaticano, sin luces ni crew. El director se lanza a grabar el exorcismo. 40 años atrás, el realizador gastó 12 millones para adaptar la novela. Ahora cuenta con una pequeña cámara Sony y un micrófono unidireccional con los que accede prácticamente a todos lados. La vena documentalista del autor se mantiene y se adapta a los cambios que provocó la tecnología. Prácticamente, él es el responsable de las imágenes fuera de foco y los planos con exceso de grano a causa de la poca luz que otorgan los pasillos de la locación que se eligió para el ritual. Resulta interesante que el filme no solo establece paralelismos y diferencias con respecto al rito, también es un ejemplo de cómo han cambiado las maneras de hacer cine. De cámaras enormes y equipos numerosos, atestiguamos a un hombre en búsqueda de resolver un enigma que abordó décadas atrás, él y su cámara.
A diferencia del exorcismo en su ficción, que fue a puerta cerrada, en The Devil and the Father Amorth, el ritual ocurre entre un gran número de familiares de la poseída. El anciano sacerdote representa una vez más a la certeza, y Friedkin toma el lugar de Karras, con las mismas dudas. El documental nos presenta 40 minutos que giran en torno a la posesión desde el apartado religioso. Entonces, se parte y los psiquiatras entran a la escena. A partir de ahí, William rebota de un lado al otro tratando de comprender y sin embargo las dudas siguen ahí. Uno de los psiquiatras le explica el proceso pero no entiende el origen de los gritos guturales de la paciente. Otro le cuenta que hay espacios del cerebro que aún no logramos descifrar. Y finalmente, entre dudas y angustias, comparte el destino de Merrin y muere. En la soledad de la incertidumbre, Friedkin acude a un sacerdote, quien finalmente le da la respuesta que buscaba. No tengo la madurez espiritual para enfrentar al demonio. No se trata de creer o no, sino de adquirir la madurez que tanto Karras como Friedkin encuentran en esa figura que no desconfía. La vejez de Merrin y Amorth no solo es un símbolo de sabiduría, también refleja la tan anhelada espiritualidad que no logran alcanzar Damien y William. Dos películas distintas, dos géneros diferentes y sin embargo se trata del mismo director intentando resolver el mismo dilema. El exorcismo es tan solo un pretexto para ahondar en el dilema de la fe. Hacia el final del metraje, la incógnita persiste. El exorcista y The Devil and the Father Amorth son la misma película, aunque ahora parece que su director está más cerca de comprender a qué se refería el apóstol Pablo al decir que el justo por la fe vivirá. El bien y el mal coexisten, y si bien el contexto influye en la cura, lo cierto es que ángeles y demonios están entre y en nosotros. Cuéntenos en los comentarios, ¿qué otra película les gustaría que analizáramos? ¿Creen que El Exorcista es la mejor película de la historia? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon y seguirnos en Instagram TV para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. Hasta la próxima.